Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... La encuestadora Clima Social publicó sus resultados el mes de julio. En este estudio se evidencia que la mayoría de ecuatorianos desaprueban la gestión de las máximas autoridades del gobierno nacional. En una de sus preguntas, la encuestadora pidió la opinión de las personas sobre el trabajo del presidente Lenín Moreno. El resultado de esta consulta fue que el 88,7% de ecuatorianos desaprueban su gestión. Se evidencia la mayor desaprobación en Guayas y Pichincha. 9 de cada 10 ecuatorianos están en contra de la gestión del primer mandatario. De la misma manera, se consultó sobre el trabajo de María Paula Romo como ministra de Gobierno y el 74% de encuestados consideró que es malo o muy malo. Sus mayores índices de desaprobación se dan en Pichincha y en Azuay. Por otra parte, los ecuatorianos también evidenciaron que tienen un poco o nada de confianza en algunas instituciones. Por ejemplo, la Asamblea Nacional es el organismo en el que menos confían, con un 94,5% de desaprobación. Sobre este y otros resultados hablaremos con Santiago Pérez, director de Clima Social. Bienvenido. 8 de la mañana con 38 minutos. Continuamos con más información y entrevistas en Punto Noticias, primera emisión. Y ustedes ya escucharon esas cifras. Vamos a dejar que sea Santiago quien nos dé más información y más detalles. Estas mediciones y obviamente no le favorecen a la gestión gubernamental. Santiago, buenos días. Les saluda Licenia. Me acompaña Alexis Moncayo. ¿Cuál es la principal preocupación que tienen los ecuatorianos hoy por hoy y que se ve reflejada en esta encuesta que usted ha dado a conocer? Muy buenos días, muchísimas gracias por invitarme y poder presentar el resultado de nuestro trabajo, que es un trabajo muy especial porque esta es la primera encuesta que nosotros hemos hecho en hogares después del inicio de la pandemia. Y nosotros hemos mantenido todos los protocolos de bioseguridad, equipamos a nuestros encuestadores con mascarillas, con equipos, hicimos infinita cantidad de detalles que involucran una situación tan complicada. También desarrollamos una serie de metodologías que nos permitían mantener el distanciamiento con las personas entrevistadas. Les entrevistamos en sus hogares, pero hicimos un diseño especial de nuestra encuesta para que las personas puedan mantenerse alejadas. Y nos hemos encontrado con una realidad diferente. Muchísimas personas están preocupadísimas por la pérdida de empleo, por la enfermedad, por las deudas. Y en ese contexto, este es un estudio que me parece que es inédito, único, y lo que vamos a ver a continuación son estos resultados de una encuesta que fue aplicada a 2.700 y un poquito más de personas en todo el país, en todas las provincias de la costa, en todas las provincias de la sierra. Hemos visitado 69 cantones en total y en estos 69 cantones fueron seleccionadas de una manera aleatoria mediante un sistema de muestreo 150 parroquias urbanas y rurales de todo el país para tener una idea de cómo está conformada la opinión pública en este momento. Es decir, hablamos de una muestra presente. Muy buenos días, un gusto poder saludar. ¿Te parece si empezamos a revisar las cifras que nos deja el estudio que ha hecho Clima Social? Yo quisiera empezar hablando sobre cómo está actualmente la visión de la ciudadanía que ustedes han consultado sobre el presidente Moreno y quizás las principales figuras del entorno presidencial. Sí, ya empecemos por allí. Lo que vemos es que la calificación del presidente es evaluada en una escala que va desde muy mala a muy buena, ¿no? Y lo interesante en todo esto y lo fuerte es que primero que ya habíamos visto en el mes de marzo y en realidad desde mediados del año 2018 que la calificación del presidente experimentaba una paulatina caída, un descenso y que cada vez más personas evaluaban negativamente a la gestión del presidente. En la encuesta de marzo que nosotros hicimos justo antes del inicio de la cuarentena,
ya teníamos unas cifras muy dramáticas en términos del balance de los que califican positiva versus negativamente, pero lo interesante de esta encuesta, lo fuerte, es que casi la mitad se ubican en el punto más bajo de la escala, es decir, 49% califica muy mal a la gestión del presidente, cuando antes era aproximadamente el 34%. Y por el otro lado, solamente el 0,5% de las personas entrevistadas dicen que tienen una calificación muy buena de Lenín Moreno. Pongámosle para entender la dimensión, que menos de 20 personas de las 2.700 personas entrevistadas en todo el país mencionaron que confían mucho en el actual presidente Lenín Moreno. Y cifras dramáticas estas, ¿no? Sí, yo he hecho un análisis, me he metido en la base de datos para tratar de entender quiénes son estas personas, si corresponden a algún perfil, algún tipo de patrón, y no encuentro nada, más parece un error estadístico porque ya está por debajo del margen de error. Es la calificación positiva de la gestión del presidente y eso es muy fuerte, ¿no? Ayer justamente debatíamos con Orlando sobre quién se ubica en ese 8, 10% que todavía tiene algo de confianza en el gobierno de Moreno. ¿A quién podemos ubicar? Más allá de estos detalles que acaba de decir Santiago, de que puede ser resultado también de un error estadístico, pero ¿a qué sectores de la sociedad, digo, más allá de los que obviamente sabemos que cogobiernan con Moreno, pero podemos ubicarlos ahí entre los que confían en el actual régimen? Es que no existe un patrón porque estadísticamente ya no se puede establecer nada siendo tan pocas personas y por lo tanto ya no son estadísticamente representativas y por lo tanto no puedo decir ni siquiera si son más del sector popular, ni del sector medio, ni del sector alto. Son personas que están dispersas en la base de datos y que respondieron a veces en ocasiones llevadas porque son personas que están completamente desinformadas o desinteresadas o desconectadas también un poco, ¿no? Pero te digo, no hay un patrón específico de apoyo al gobierno, ¿no? ¿Qué está pasando entonces con las autoridades? Esta mala calificación que tiene el presidente de la República también se ve reflejada digamos que en su mano derecha, ¿no? Como es en este caso la ministra de Gobierno y su ex vicepresidente. Sí, con una diferencia también. La calificación de la ministra María Paula Romo es también negativa, altamente negativa. Probablemente en la imagen del presidente Lenín Moreno se concentra la negatividad y sin embargo, en buena medida esta negatividad también se traslada o también la representa y la refleja la calificación de la ministra de Gobierno. No así en el caso del casi digo candidato, porque ya casi es candidato, ex vicepresidente Otto Sonnenholzner, que tiene un saldo negativo de menos 17 si sumamos los positivos y restamos a los negativos. Sin embargo, tiene una favorabilidad de 39 puntos. Que no es poco dado el contexto de donde proviene, ¿no? Ahí eso se debe, y de lo que nosotros hemos visto también en esta profundización de la base de datos, en que provienen de sectores de, por ejemplo, del oro, de los ríos, en donde esta persona, cuando fue vicepresidente, visitó y fue realmente el único político que estuvo haciendo acción directa, activa, casi como en campaña durante esos tiempos, porque todo el resto estábamos encerrados y él se subía en la canoa, andaba en el helicóptero, visitaba los hospitales, visitaba los pueblos, entregaba bolsas, no sé qué, y entonces él partió con esa ventaja. Y yo diría que el vicepresidente y hoy candidato Otto Sonnenholzner tiene estos dos puntos, ¿no? Una fortaleza de haber sido el único político que estuvo haciendo contacto directo durante los meses de la cuarentena, por un lado, pero también tiene el lastre de ser parte de un gobierno que está completamente deslegitimado.
Y me parece que lo que vamos a ver a continuación es que sus asesores de imagen le van a decir distánciate del gobierno. Y lo que vamos a ver ahora a continuación, el próximo capítulo de esta telenovela, es a un Otto Sonnenholzner convertido en opositor al gobierno de Lenín Moreno. Ayer ya habló de esto, ¿no? En una entrevista en un canal de televisión, diciendo que él ya sospechaba de los actos de corrupción, pero ojo, no es que los denunció. Interesante lo que dice Santiago, Licenia y amigos sobre por qué en determinadas provincias en donde se hizo presente Sonnenholzner, con las visitas, con las fotos, con los kits alimenticios y demás, valoran eso. Todo lo contrario de lo que pasa con María Paula Romo. Tengo entendido que en Pichincha, según la muestra de clima social, es donde más negatividad existe sobre la imagen de la ministra de Gobierno, tomando en cuenta de que es la provincia donde políticamente ha participado en su carrera María Paula Romo. ¿Cómo entender esto, Santiago? Quizás alejándolo un poquito de su, digamos, participación tan cercana con el presidente y con el gobierno, y sumado a los hechos de octubre, por ejemplo, de los últimos escándalos que han salido a la luz. ¿A qué se atribuye esa carga tan negativa que tiene María Paula Romo? Sí, a que la provincia de Pichincha es una provincia que está muy dolida, muy resentida, casi que se podría decir con mucha rabia, se podría decir, ¿no? Que proviene desde antes de octubre, que alcanza su pico en octubre y que durante estos meses también, si bien vemos a una población silenciosa, ese silencio es un presagio muy complicado para un comportamiento político que se viene. Me parece que la provincia de Pichincha va a manifestar esa negatividad hacia el gobierno y en general hacia el contexto de los políticos con mucha fuerza en las próximas elecciones. Santiago, otro tema que me preocupa es el estado general de la percepción general que tienen los ciudadanos, cómo se siente o cómo ve el país y cómo ve su futuro. De acuerdo a la medición que tú mencionas en esta encuesta, la mayoría de la población considera que el país ha entrado en un proceso de retroceso o que está estancado, es decir, no le ve futuro. Sí, y debo decir, para citar la fuente correcta, que esta es una pregunta idéntica a cómo se realiza en una encuesta continental que se denomina Latino Barómetro. ¿Usted diría que el país está progresando, está estancado o está en retroceso? Nos interesa hacer esta pregunta de la misma manera para poder comparar a nivel continental. Todavía no están publicados los resultados 2019 del Latino Barómetro, pero lo que nosotros vemos con respecto a esto es que más de la mitad de las personas entrevistadas mencionan que el Ecuador se encuentra actualmente en retroceso y el 43% que está estancado. Si sumamos, prácticamente tenemos que todos los entrevistados, con las diferencias de estadísticas del margen de error, dijeron que el Ecuador o está estancado o está en retroceso. Y este valor de nos encontramos en retroceso también ha tenido un incremento con respecto a la encuesta del mes de marzo de más de 10 puntos. Santiago, revisaba datos de confianza en las instituciones, porque no solo es que la carga negativa actualmente la tiene el gobierno. Vemos que la Asamblea es la institución con menos credibilidad y confianza. ¿Qué pasa con las Fuerzas Armadas? ¿Qué pasa con los medios de comunicación y con las organizaciones políticas? Bueno, no son para ninguno buenos números. Las Fuerzas Armadas aparece arriba en el ranking de la confianza en las instituciones. Sin embargo, solamente un 25% confía mucho en las Fuerzas Armadas y el 50% confía poco, un 24% no confía nada. Aquí tenemos una leve recuperación con respecto a lo que fue octubre del año anterior. Los medios de comunicación tienen un saldo, si comparamos entre los que confían mucho y los que confían nada, de menos 22, la Asamblea Nacional de menos 50 y los partidos políticos de menos 54. En general, el contexto es bastante complicado en términos de confianza en las instituciones. Los ecuatorianos han perdido credibilidad en las instituciones y eso no es una buena noticia absolutamente para nadie.
¿Cuál es el principal problema que siente la población encuestada social, Santiago? Porque durante toda esta administración nos han venido informando todos los días a través de los medios tradicionales, a través de sus propias campañas comunicacionales, de que todo estaba mal hecho, de que todo tenía sobreprecio, de que la corrupción era de antes, que todos los problemas los heredaron, que no han podido hacer nada porque todo estaba funcionando mal. Sin embargo, hemos podido ver en el transcurso de esta gestión administrativa que ha cometido sus propios errores y que lo que estamos viviendo ahora son consecuencia de sus propias decisiones. En ese sentido, hoy por hoy, ¿cuál es el principal problema que identifica la población de acuerdo a la encuesta que ustedes presentan? Sí, le pedimos a las personas que entrevistamos que escojan dos problemas y aquí lo que tenemos es los sumados todos los problemas que fueron mencionados. Un 50% de los entrevistados mencionaron el COVID-19 porque tengo miedo de contagiarme, contagiar a otros o porque me he enfermado. Esa es la principal preocupación en este momento, por sobre todas las otras, le supera casi 2-1 a la siguiente, que tiene que ver con no poder pagar los gastos, no puedo pagar el arriendo, no puedo comprar los alimentos. Y la tercera, en términos de importancia, es la pérdida de empleo, los despidos, y también tenemos el problema de deudas, pago de tarjetas y préstamos como los principales problemas. ¿Y la situación económica? Sí, la situación económica, en general, todo esto nos está hablando de la pobreza, la mala situación económica que tiene también un 19% de las menciones, y la corrupción aparece a continuación con el 15%. ¿Les parece si les propongo entrar al terreno más pantanoso en esta estructura y en esta mañana para hablar quizás de lo que mucho se comenta y de lo que, digamos, cada vez más se va a empezar a hablar con mayor recurrencia? Las precandidaturas presidenciales. La encuesta de clima social de Santiago Pérez, quien es su director, dice que el candidato de la Revolución Ciudadana o el candidato de Correa, como se lo ha denominado, tendría el 21.2, ninguno o el nulo el 11.2. Leonidas Diza, que ya no es el precandidato, conversábamos ayer con Cecilia, ¿me recuerdas del apellido, Licenia? Velázquez, ¿no? Nos decía que ellos se ratifican en que Yacu Pérez, el actual prefecto de la SUAY, será el precandidato de Pachacutic, pero Leonidas Diza tiene el 11.11, el 11.1, Guillermo Lazo el 10.7, Jaime Nebot el 10.5, Otto Sonnenholzner el 8.8 y Álvaro Novoa el 8.3. Muy por detrás de ellos, con 1 y menos de 1, se ubican Lucio Gutiérrez, Gustavo Larrea y Fernando Balda. ¿Cómo entender esta encuesta, Santiago, tomando en cuenta de que todavía no tenemos candidaturas ya oficiales y de que el proceso electoral se avecina muy pronto? Sí, les propongo que hagamos una lectura absolutamente literal y plana del gráfico que tenemos en el resultado que nosotros hemos obtenido a partir de presentarle una papeleta a las personas con el nombre, el logo y la foto de los candidatos. En el caso de la Revolución Ciudadana pusimos el candidato de Rafael Correa o de la Revolución Ciudadana, y también para el caso de Jaime Nebot, el candidato de Jaime Nebot del Partido Social Cristiano, y pusimos su foto como parte de la papeleta indicando que ellos no van a ser los candidatos, pero sí votaría por el candidato de esa organización política. Entonces lo que tenemos es lo siguiente, que un 21% escogió a el candidato de Rafael Correa o de la Revolución Ciudadana, y tenemos después, tomando en cuenta que el margen de error de la encuesta es más o menos 2, entre los que dicen ninguno o votarían nulo, los que escogieron a Leonidas Diza, a Guillermo Lazo, al candidato de Jaime Nebot, a los que no han decidido, a Otto Sonnenholzner y a Álvaro Novoa, una diferencia que está en el margen de error, entre el 11 y el 8%. Cuando hablamos de margen de error, quiere decir que si es que alguien tiene el 10%, puede ser menos 2 más 2. Entonces, todos están dentro de esa misma banda. Tenemos en definitiva 7 opciones dentro de la banda de error. Sin embargo, podríamos sumar a los que no les gusta ninguno, que no han decidido y que buscan a alguien nuevo,
26%. Entonces, volviendo a la foto completa es, 26% no tiene en este momento ningún candidato, no escoge a nadie. 21% escoge al candidato de la Revolución Ciudadana y 5 posibles candidatos se encuentran en un empate en este segundo lugar, por decirlo así, ¿no? Leonidas Diza, Guillermo Lasso, el candidato social cristiano, Otto Sonne-Forsner y Álvaro Noboa. Los otros 3, Lucio Gutiérrez, Gustavo Larrea y Fernando Balda, están con el 1 o menos por ciento y realmente me parece que no entran en el juego, definitivamente. Así que no se puede pronosticar ahorita absolutamente nada. Que también hicimos una medición de las posibles primarias en las 2 organizaciones políticas tal vez más fuertes, ¿no? Partido Social Cristiano y Revolución Ciudadana, que todavía no tienen definidos sus candidatos. En el caso del Partido Social Cristiano, la candidata que tiene un mayor nivel de posicionamiento y que les gana a todos los otros sumados es Cristina Reyes. Y en el caso de la primaria de la Revolución Ciudadana, en primer lugar salió Jimmy Jairala. Esta encuesta empezó el 25 de julio y Jimmy Jairala se excusó de participar el 26 de julio, por eso ya le medimos igual de todas maneras. Luego le siguen Pierina Correa, Marcela Guiñaga, Carlos Rabascal y Gustavo Zalca. Y me parece que tampoco en ninguna de esas organizaciones está nada dicho, excepto en el Partido Social Cristiano, en donde sí tienen una figura un poco más relevante que los otros. En el caso de la Revolución Ciudadana me parece que todavía no se puede decir nada, ¿no? Y entonces creo que todavía es muy incierto el panorama, que todo depende de los candidatos que vayan a presentar cada una de las organizaciones y también desde el desempeño en la campaña electoral para que uno de esos 5 que están en este pelotón pegaditos pueda destacarse con un desempeño adecuado de campaña y tal vez entrar en una segunda vuelta con una pequeña diferencia con respecto a los otros y entrando a una segunda vuelta todo cambia. Santiago, para finalizar, ¿cómo puede impactar la posibilidad de que se elimine la organización que respalda al expresidente Correa, que en este caso es Compromiso Social, si esta organización ya está en el imaginario ciudadano? ¿O esta aceptación es exclusivamente a la figura del expresidente o a su organización política? No me puedo imaginar realmente cómo una jugarreta de mala calaña como esa puede calar en términos de afectar el escenario electoral. En realidad, lo que me parece que está en entredicho es el desempeño del proceso electoral. Y eso lo habíamos visto también antes con otras encuestas que habíamos hecho nosotros. El Consejo Nacional Electoral está súper cuestionado. Hay una credibilidad nula de la confianza que tiene la gente con respecto a ese Consejo Nacional Electoral y hay una sensación de que las elecciones no pueden ser legítimas y transparentes. Eso no le conviene a nadie, no le conviene a nadie porque quien sea presidente, quien gane en esas condiciones podría ser que llegue a gobernar en un marco de una ilegitimidad que puede ser sumamente complicado. Y si ahora tenemos graves problemas de gobernabilidad y además económicos y necesitamos un gobierno que tome decisiones y que pueda sacar adelante al país, un gobierno ilegítimamente elegido puede ser catastrófico para el país. Punto Noticias. Estamos cerca de usted.